dicho siempre, una aprendiz educadora. No soy profesora, soy médica epidemióloga, pero tengo 28 años de estar inmersa en el tema de educación, incluso más diría, porque a los 17 años, y me permite Monseñor Luis Alfonso Santos nos envió a un grupo, a un curso con Pablo Freire, para que viniéramos a alfabetizar, y alfabetizamos en los barrios marginales de Comayagüela, de la 3 de Mayo hasta el Pastel. Ahí empezó mi amor por la educación, y de hecho he venido incursionando pues estos últimos 25, 30 años en el tema, aún siendo médica epidemióloga. Y precisamente eso me permite ver este tema de la psicometría, porque en epidemiología uno de los pilares es la estadística y la rigurosidad en la aplicación de pruebas, pero yo creo que el tema hay que verlo un poco más amplio y hablar de la calidad del proceso de selección, ¿verdad? Donde, por supuesto, uno de los puntos claves, como coinciden, fíjese que el ministro coincide con don Denis en que la elaboración de las pruebas es un punto crítico en este proceso de selección. Pero igual los requisitos para participar es otro punto crítico. La elaboración, aplicación y calificación de las pruebas es otro punto crítico. Y luego lo que ya el ministro informaba, que se seleccione a la persona que obtenga el primer lugar y que se le otorgue la plaza. Claro. Creo que hay que ver todo el proceso, sí, porque en lo que conocemos de los anteriores concursos, hay un informe de 60 páginas del 2014 elaborado por CNA, ASJ y otra serie de instituciones del 2014, luego nosotros dejamos un informe técnico del 2017, desconozco si hay uno del 2019, y aparecen siempre esos momentos críticos en todo el proceso. Y fíjense que a mí me gusta mucho leer la historia, como dicen, para no repetir errores, sino superarlos. El primer concurso docente en este país se hizo en tiempos de Juan Lindo, en 1822. ¿Y quiénes hacían el proceso de selección docente? El alcalde, el cura del pueblo y el gobernador o la representación del gobierno político en aquel momento. Entes externos, y ya existía lo que hoy es el Ministerio o Secretaría de Educación, ¿verdad? Entonces, vemos que ese es un punto importante, ver dónde están los puntos críticos y qué hacer para mejorarlos. Por ejemplo, en el tema de la elaboración y aplicación de las pruebas, que es lo que usted planteaba, sí, de la psicometría. Ahí es importante que participen expertos en el contenido que se llama. Y ahí, ya el ministro decía, hay un contenido técnico-pedagógico, hay un contenido de las disciplinas, si el profesor va a participar para matemáticas, o etcétera, etcétera, y hay un contenido de cultura general. Incluso en el tiempo de hoy, una sugerencia, temas como cambio climático, por ejemplo, el tema ambiental, si se quiere más amplio, tienen que estar. Temas de ética pública tienen que estar, porque son problemas reales que el profesor va a enfrentar ahí en su aula de clase. Entonces, son puntos de mejora, y luego tienen que haber los expertos propiamente en psicometría y evaluación, y tienen que haber expertos también en el tema de pedagogía. ¿Por qué? Porque el examen es una evaluación que tiene que tener una metodología pedagógica. ¿Por qué tenemos los altos porcentajes de reprobación en los últimos 3 concursos? Cuando a mí me tocó el del 2017, solo aprobaron el 17% de los profesores, al final, después de todo el proceso que se hizo. Pero no se terminó el proceso. Y se terminó, dejamos un informe incluso con responsabilidad de quienes, con nombre y apellido, de quienes alteraron calificaciones, de quienes habían manipulado las hojas de respuesta, y lo que se hizo fue declararlo nulo. Se anuló, y con ello no había responsabilidad. En el 2017 fue ese concurso. Entonces, allí
por eso es importante un equipo para elaborar esa prueba. Y yo considero, como decía el profesor Denis, que está la pedagógica, la autónoma, pero tiene que haber ahí gente también que sepa colocar esos ítems en un lenguaje accesible, porque muchas veces el ítem puede estar bien elaborado, pero no está bien comunicado. Usted como comunicador lo sabe bien. Claro, bueno, usted lo decía, hay una cifra, pero esa cifra yo la puedo usar para confundir o para aclarar. Entonces, tiene que integrarse un buen equipo, yo por lo menos me atrevo a sugerir, de esas 4 áreas. Y lo otro que ha sido un punto crítico en el momento de la aplicación es validar antes de aplicarlo a los 42,000 docentes, tiene que validarse con una pequeña muestra, con un pequeño grupo de profesores que represente a ese gran universo. Si no se da ese momento de validación, entonces usted no puede estar seguro de que el ítem puede cumplir con todos los criterios psicométricos, pero si no es comprensible, por ejemplo, por quienes están haciendo la prueba, etcétera, etcétera, entonces eso implica tener un periodo entre que el equipo de expertos interdisciplinario entrega la prueba y la aplicación a los 42,000, y ese momento se llama validación. Reconocemos, por ejemplo, que en el concurso del 2017, por cuestiones de prisa, porque teníamos fechas y cronograma, no se validaron, y eso generó problemas de comprensión, como le decía, y también porque eso cuestiona incluso la calidad de la prueba en general. Entonces, una sugerencia respetuosa, que se garantice un periodo de validación de esas pruebas. ¿Y qué porcentaje de maestros para validar eso, que se les presente la prueba y verificar si ellos comprenden? Bueno, eso se puede hacer una muestra aleatoria, si son 42,000, uno puede decir un 10% representativo de los diferentes niveles educativos, porque las plazas no solo son para un nivel, hay plazas de prebásica, de básica, de media. ¿Y debe ser con los mismos maestros que están optando a la plaza, a la validación? Claro. ¿Con ellos mismos? No, pero no necesariamente, no necesariamente. Otra población. Es otra población para darle confiabilidad, el profesor Denis decía. Y la otra recomendación es, como el ministro decía, un banco de preguntas. Hoy tenemos plataformas tecnológicas que pueden hacer, y eso lo logramos en el 2017, ingresar las preguntas que elabore ese equipo interdisciplinario de expertos en una base que permita que ninguna prueba sea igual a otra. Eso es lo que la Universidad Autónoma hace con la prueba de aptitud académica. El College Board las envía